En la búsqueda de la identidad es inevitable mirar al pasado, buscar nuestra historia y encontrar las memorias de las personas que han dado origen a nuestra vida. Este es un viaje por mis recuerdos y los de mi familia, acerca de un suceso que marcó para siempre el destino de nuestras vidas. Esta es la historia de la muerte y ausencia de nuestro padre. ¿Qué ocurrió el 5 de septiembre del 2005? Ese día, como muy pocos, nos alcanzamos a encontrar con mi papá porque pues él tenía una jornada laboral que se levantaba a las 3 de la mañana y retornaba a la casa casi sobre las 6:30, entonces ya casi no nos veíamos. Recibí una llamada o no sé por qué motivo yo llamé a mi mamá. El que me contestó fue Sergio en el teléfono de mi papá diciéndome que mi mamá había tenido un accidente. Entonces yo en ese momento me angustié mucho, me puse como muy nerviosa y me puse a llorar preocupada de que pues le había sucedido algo a mi mamá. Pero pues ese día casualmente nos alcanzamos a encontrar en la mañana. Así transcurrió el día, pues fuimos a estudiar, llegamos del colegio. Ese día estaba enfermo un tío, entonces pues estuvimos ahí en la casa y mi papá me pidió el favor de que le comprara unas pastas para lo que él tenía. Entonces, en eso de las 4 de la tarde habíamos mandado a Sergio por un medicamento que se me había olvidado llevarlo para un hermano de mi esposo. Compré las pastas y de vuelta, pues yo me detuve para recoger un carrito que estaba ahí en el pavimento. Yo lo recogí y pues retorné nuevamente la ruta hacia la casa y pues me abordaron 2 tipos en una moto y... Estando él por allá, llamó al papá y le dijo que unas personas que iban en una moto pararon, le robaron la bicicleta y le robaron el dinero que llevaba. Y mi esposo llamó a un señor que se llamaba Álvaro para que si alcanzaba a colaborarle a Sergio a rescatar la bicicleta. Después volví a llamar porque pues no entendía bien lo que había pasado y entonces Sergio nuevamente lo que dice es que mi papá tuvo un accidente, que estaba herido. En ese momento pues no sabíamos qué era lo que había pasado. Recuerdo que duramos la noche pues con Mauricio solos. Y pues a mí se me hizo fácil llamarlo a él y comentarle. Cuando yo lo llamé, él me dijo, no, pues tranquilo, ya se le robaron la bicicleta, ya no podemos hacer nada. Yo le dije, cogieron vía La Calera. No sabría decir pues qué se le pasaría a mi papá por la mente, o tal vez pues él como que lo más fácil que encontró fue pues como irse en busca de los señores pues a rescatar la cicla. El amigo me recogió y pues arrancamos pues a perseguir a los ladrones. La felicidad estuvo presente muchas veces en aquel lugar. Compartimos tiempo en familia y disfrutamos de la tranquilidad. Ese día, mientras jugábamos, le hablé sobre el planeta rojo y la inmensidad del universo. Han pasado 15 años, pero yo recuerdo a mi esposo y padre de mis 3 hijos así, físicamente simpático, pues para mí como esposa de él, y bien guapo que lo miraba. Era bajito, no gordo, no flaco, de una contextura normal, carirredondito, blanco, algo castaño, ojirrasgado, pero eso sí, le gustaba andar bien vestido, pero no todo eran bellezas, porque su carácter era bien fuerte y harto machista, pero conmigo, cuando se enojaba, pasaban muchos días que no me determinaba para nada. Bueno, volvemos a lo bueno que fue, porque de alguna manera era cariñoso con sus hijos y dedicado a cuidar de ellos, muy pendiente de que no les faltara nada, se divertía bastante con ellos. Les exigía que andaran bien presentados, guapos como él. Vivía pendiente de sus tareas escolares, de la salud de sus 3 retoños.
de sus padres y hermanos. Mi papá iba detrás de nosotros. Nosotros alcanzamos a los manes. El señor de la camioneta los cerró y pues empezó a pelear con ellos. Mi papá estaba perdido. Entonces él se logró comunicar con el señor con el que yo iba y lo ubicó. Llegó Álvaro y empujó la moto, haciendo que la persona cayera de la moto. Esa persona cayó y lo primero que hizo fue cogerle el arma y a dispararle a Álvaro. Nosotros vivíamos en Sopó, en una vereda que se llamaba San Gabriel, que conectaba a otra vereda que era de Márquez, la cual era una vereda del municipio de La Calera. Ellos cogieron vía La Calera en un sector que lo conocen el Codito. Ellos llegaron hasta allá, detrás de los señores, tratando pues de recuperar la cicla. Después este señor se empezó a pelear con los ladrones. Pues no contábamos con que ellos tuvieran armas de fuego. Sergio dice que eran dos tipos que no tenían muy buen semblante, que eran personas que se notaban que eran malas. Él dice que tuvieron como confrontaciones entre ellos, que él recuerda que el señor Álvaro se bajó del carro diciéndole que pues utilizando malas palabras, refiriéndose a los señores, que a quién eran el que pues le iban a dar el pepazo. El señor que se bajó de la camioneta se bajó con una maceta pues, para agredir a los manes. Ellos le lograron quitar la maceta y con esa misma pues lo agredieron y pues también le ocasionaron como 2 tiros. En ese momento llegó mi papá, también empezó a pelear con esos señores. Bueno, acá los tipos nunca lo vieron porque él se había metido como debajo donde uno pone los piecitos ahí como muy escondido para que no lo vieran. Le dieron un impacto de bala, él cayó al piso, uno de los ladrones se le quería robar la moto y él en su intento de no dejar pues le pegó con una piedra. Cuando eso pasó el man se devolvió y le pegó otro tiro como a la altura de la cintura. Ya los manes se fueron. Yo estaba dentro de la camioneta, pues lo que hice fue bajarme. De primer impacto vi cómo se estaba muriendo pues el primer señor con el que yo iba. Él ya estaba agonizando. Ya pues él falleció y pues mi foco fue mi papá. Empezar pues a prestarle ahí auxilio a él. Yo a veces le preguntaba a él, yo decía, pero nadie pasaba por ahí. Entonces él decía que sí, pero que nadie quería ayudarlo, que porque no se querían meter en problemas, que porque los que habían hecho eso eran pues personas muy peligrosas. Pues ahí aparentemente él no tenía nada. Ya cuando le revisé pues las prendas que él llevaba, ya se le empezó a notar que estaba sangrando. Y pues ya eso fue ahí como ese trance, llegó gente. Pedir auxilio, pues había mucha gente que no prestaba auxilio, tocó esperar a que llegara la policía. Al cabo como de 40 minutos llegó la policía. En la misma camioneta en la que yo iba con el otro señor, pues recogimos a mi papá y nos dispusimos a ir al centro de salud de La Calera. Ese último año lo recuerdo como el más alegre, antes de su ausencia. En nuestras vidas atravesamos infinidad de dificultades, nos enfrentamos a sucesos violentos, abruptos y disruptivos que definen el curso de nuestras vidas, que nos hace resistir frente a la existencia o simplemente perecer en la lucha por esta. A mitad de camino, la camioneta se varó.
Entonces nos tocó esperar que llegaran de La Calera otro carro para transbordar a mi papá y poder llegar a La Calera al centro de salud. Ahí en ese suceso transcurrieron como 10 minutos. Lo logramos llevar en otra camioneta al centro de salud. Ya cuando llegamos al centro de salud, mi papá ya iba casi sin signos vitales. Yo iba con otra persona. Esa persona pues me llevó un momento a tomar una aromática. Cuando volví ya estaba mi mamá y pues yo le estaba preguntando que dónde estaba mi papá, y pues mi papá, ella se puso a llorar y me dijo que él ya había fallecido. Desafortunadamente el diagnóstico que le dieron a ellos fue que mi papá pues murió de anemia aguda pues debido a las heridas, ya que pues él se desangró totalmente. Después de eso pues ya fue dejarlo ahí y irnos para la casa a darle la noticia a nuestros hermanos. Ella pues no sabía cómo contarnos lo que había pasado. Pues yo creo que se llenó de valor y ya pues nos explicó que pues mi papá desafortunadamente pues no seguía con nosotros, que pues había muerto. Ya llegamos a la casa, pues les comentamos a ellos y ya había bastante gente ahí en nuestra casa. Y pues ya ahí fue cuando mis hermanos se enteraron que mi papá había fallecido. Eso significó que, pues, quedarse uno solo a luchar por mis hijos, que son 3 en la actualidad, pues estaban en la edad difícil porque apenas estaban de 13 y medio, de 12 y de 10 años. Lo cual tenía que asumir esa responsabilidad y hacer el papel de papá y mamá. Mi papá en un momento, ya cuando él, no sé si él estaba presintiendo que era su último día de vida, me dijo que le diera saludes a mi mamá y que la perdonara por todo lo que había hecho. Yo creo que eso era el foco de él ahí a lo último. Como todas esas cosas, empieza uno como a arrepentirse de las cosas que hizo en la vida. Recuerdo también que después de eso fueron épocas muy difíciles. Pues mi mamá convivía todo el tiempo con mi papá, ellos se la pasaban, pues trabajaban en una finca, pues por ende pues ellos se la pasaban todo el tiempo juntos. Yo recuerdo que sobre todo los 3 primeros meses fueron una cosa loca, porque yo recuerdo que salíamos del colegio, llegábamos a la casa y mi mamá se la pasaba encerrada, ella no le daban ganas de comer, ella se sentía muy, 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 muy triste. No lograba entender el gran dolor causado por la pérdida de la persona amada. Fue una persona muy apreciada por su familia, amigos y vecinos de la vereda donde trabajamos. Lo estimaban bastante por su bonita manera de ser. Era amigable, consejero, humanitario, trabajador, muy emprendedor. Era muy pendiente de sus obligaciones. Le fascinaba participar en eventos, tenía genio para coordinar bien las cosas y asimismo quería ver a sus hijos con buenos valores y buenas costumbres, que tuvieran una buena educación. Lo miraba tan feliz con ellos, aún siendo unos niños todavía, cuando le arrebataron la vida siendo él muy joven todavía. Ella dice que muchas veces le decía pues, que en ese entonces era como el jefe de ella, y los vecinos que si a ella le llegaba a pasar algo, pues que les recomendaba mucho que nos cuidara, que estuvieran pendientes de nosotros, que porque ella a veces sentía que ella no tenía ganas de continuar. No sé de pronto qué pasaría, en qué momento pues ella como que sentó cabeza y pues como que tomó nuevamente las riendas de su vida, y pues digamos que poco a poco ha ido
ha ido saliendo adelante. Yo creo que es hasta la fecha. Ella no ha dejado de pensar en mi papá. Yo creo que todos los días lo recuerda, siempre lo tiene presente en sus pensamientos. ¿Qué significaba mi papá para usted? Su papá para mí significaba algo muy especial porque pues fue una persona como esposo chévere. Pensaba siempre en salir adelante, con trabajar, tener buenas comodidades para darle el estudio pues a ustedes. Tenía algo, mi papá era un poco estricto, como al punto de que le gustaba pegarnos un poquito, pero pues hoy en día de pronto no lo juzgo porque tal vez esa era la vida con la que él vivió. Él vivió a punta de golpes, entonces de pronto él pensaba que esa era la forma de educar. Muchas veces recuerdo que a Sergio y a Mauricio les pegaba muy duro cuando nos iba muy mal en el colegio, entonces como que nosotros no teníamos, como que uno decía, no, si no queremos que mi papá nos pegue, nos toca muy juiciosos en el colegio y no perder materias ni nada de eso, porque pues igual también era entender que ellos pues hacían un esfuerzo muy grande para tenernos en un buen colegio y pues darnos todo. El hecho de no tener un papá de ahí en adelante pues es duro porque pues uno va creciendo y pues uno aspira a crecer con su papá, ¿no? Que él vea todos sus logros, que lo acompaña a uno en esa etapa de madurez. Pues nuestra etapa de madurez de mis hermanos y mía fue pues solo con mi mamá. Y pues uno siempre aspira a estar con un papá que le brinde ahí el apoyo, que esté con uno en las buenas y en las malas. Yo creo que eso anímicamente impactó muchísimo nuestras vidas. ¿Qué tipo de persona era mi papá? Mi papá, bueno y malo. Mi papá era una persona mal geniada, muy mal geniada. Yo creo que tal vez a veces yo pienso y tal vez yo tengo muchas cosas parecidas a él, porque se enojaba por todo. Pues yo a veces también lo hago, entonces digo que nos parecíamos mucho y nosotros chocábamos mucho tal vez por eso. Pues desafortunadamente yo como papá y mamá solo les pude dar un básico que fue el bachillerato, pero gracias a Dios han luchado y ahí ya se han visto los resultados de ese básico que se les dio, porque Lorena terminó su universidad, ya Sergio también acaba de terminar su estudio en la universidad, fue graduado el sábado. Y solo espero que Dios me dé licencia de ver a mi último hijo graduado. Eso sería algo muy excelente para mí. Él por fuera era la persona, todo el mundo lo quería, mi papá todo el mundo lo quería, todo el mundo lo admiraba, era don Vianor para acá, mi papá nunca se negaba para hacer un favor. Yo creo que Sergio tiene muchas cosas de él. Yo creo que Sergio es ver a mi papá. Él a todo el mundo le sonríe y a todo el mundo hay buenas tardes, ¿cómo está? Así era mi papá. Él hacía amigos muy fácil. Pues es una etapa muy dura porque prácticamente mi papá murió en mis piernas. Entonces, pues yo creo que fui uno de los más afectados en ese suceso de nuestra vida. Y nada, pues igual de ahí en adelante agradecer a mi mamá que fue la que tuvo el valor de sacarnos adelante en la ausencia de él. Nuestro destino está marcado por su efímera presencia, por su ausencia y memorias que han quedado en el tiempo. Me reconozco en la figura de mi padre. Este pensamiento me ha acompañado en mi camino por la vida. Es un modelo a seguir, a pesar de que soy un hombre bastante diferente de lo que él fue. Nuestra familia se recuperó de un suceso profundamente doloroso. Con su memoria siempre presente, continuamos nuestro viaje por los interminables caminos de la vida.